Ayer terminamos el tema en el que estamos dando un repaso introductorio al desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? Ayer terminamos el tema en el que estuvimos dando un repaso introductorio al desarrollo de aplicaciones web desde un punto de vista más global, desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde el punto de vista del impacto que ha tenido en nuestras vidas, ¿no? También pues eso, estuvimos viendo la evolución de los navegadores web, la evolución de los servidores web, introdujimos de manera inicial el tema del server-side scripting, ¿vale? La capacidad que tienen las aplicaciones web o las páginas web de generarse dinámicamente, ¿no? Hoy nos vamos a centrar más en cuestiones tecnológicas, no vamos a entrar mucho en detalle todavía. No vamos a bajar al código, no vamos a hablar de tecnologías concretas en detalle, pero sí que me gustaría que con este tema, con el tema 2, tuviéramos una visión general de qué tecnologías, cómo desde el punto de vista tecnológico se pueden construir las aplicaciones, ¿vale? El tema 3 seguirá también dedicándose a cuestiones tecnológicas, pero más a la perspectiva del despliegue de aplicaciones, del alojamiento de aplicaciones web, y ya pasaremos en el tema 4 a ver las tecnologías de cliente. Ahí ya sí que empezaremos a codificar, empezaremos a elaborar documentos, páginas web sencillas, etc. Entonces, vamos a hacer una primera introducción. Ayer terminamos la clase hablando de los cambios tan profundos que ha supuesto el desarrollo de aplicaciones web. Cuando nosotros implementamos una aplicación web, la gran mayoría de las aplicaciones que habéis desarrollado a lo largo de la carrera son aplicaciones que se ejecutan en vuestro PC, son aplicaciones que tienen una determinada funcionalidad, pueden tener interfaz de tipo texto porque son más fáciles de implementar para vosotros que estéis aprendiendo, o un pequeño interfaz gráfico, pero la gran mayoría de ellas se han estado ejecutando en vuestro PC. Las aplicaciones web son radicalmente diferentes en este sentido, porque no se ejecutan en el PC del usuario, sino que se ejecutan parcialmente en servidores que están accesibles a través de Internet. Y esto lo cambia todo porque al estar en servidores accesibles a través de Internet implica que el usuario no tiene que actualizarse la versión del software. Normalmente, como comentamos ayer, las actualizaciones de un software pues estaban siendo anuales, ¿vale? Lo habitual era, en ciertas ocasiones había más actualizaciones, pero lo habitual era que un software se actualizara de manera anual. Con la llegada de la web, con la proliferación de las aplicaciones web, las actualizaciones son prácticamente constantes. Eso quiere decir que cambia mucho la manera en la que tenemos de desarrollar aplicaciones. No se trata de hacer una planificación anual de un equipo de desarrollo en la que se determinan o se eligen las funcionalidades que va a tener la aplicación cuando acabe esa release, sino que se trata de que las funcionalidades se van incorporando de manera paulatina al software y esas funcionalidades acaban estando disponibles al usuario final. No sé si nos va a dar tiempo a ver este tipo de cuestiones en más detalle. Vosotros habéis tenido asignaturas de ingeniería del software en la que habéis visto metodologías de desarrollo. Me imagino que conocéis lo que es Scrum, ¿no? Vale, pues entonces las metodologías basadas en Scrum, sabéis que son metodologías que dividen el tiempo de desarrollo en iteraciones, y en cada iteración el objetivo es devolver o mostrar al cliente un software funcionando, un software con funcionalidad. Bueno, pues en las empresas que se dedican a hacer aplicaciones web, esas iteraciones no acaban enseñando al cliente simplemente esa nueva funcionalidad, sino que acaban posiblemente con esa funcionalidad puesta en producción, ¿vale? Es decir, disponible a los usuarios. Entonces ha habido muchísimos cambios en la manera en la que desarrollamos aplicaciones solo por el hecho de que las aplicaciones sean web. También ha pasado una cosa: al desplazarse una gran cantidad de desarrolladores a las aplicaciones web, han proliferado muchísimos frameworks, muchísimas librerías, muchísimas maneras de desarrollar aplicaciones. ¿Por qué? Porque las aplicaciones web cada una tiene unas necesidades distintas. Hay aplicaciones web muy básicas, que basta con que sean documentos HTML, es decir, prácticamente páginas web, que no se podría aplicar el concepto de aplicación, pero en cambio hay otras aplicaciones web que sí que se pueden considerar como una aplicación como cualquier otra. Pensad en Gmail, pensad en Google Maps, pensad en Google Docs, por ejemplo. Aunque tengan una interfaz vía web, se pueden entender como una aplicación completa. Entonces eso ha hecho que hayan evolucionado muchísimo
la manera de hacer aplicaciones en cuanto a librerías y en cuanto a frameworks disponibles. También ocurre una cosa. Cuando inicialmente se ideó las técnicas de desarrollo de aplicaciones web, lo que eran las páginas web, inicialmente no se pensó en que eso fuera una plataforma de desarrollo de aplicaciones, simplemente se ideó como un sistema de documentación hiperenlazada. Y poco a poco eso fue cambiando hasta convertirse en una plataforma real de desarrollo de aplicaciones. Y ese poco a poco, esa evolución de manera orgánica, de manera paulatina, ha hecho que hayan ido apareciendo por el camino muchas soluciones intermedias, por así decirlo. Lo que hoy podemos ver no tiene nada que ver a lo que había hace 5 años. Esto también os presenta un reto a vosotros que estéis aprendiendo, ¿vale? Por así decirlo, vosotros llegáis a un punto en el que la web ha evolucionado muchísimo, pero ha evolucionado muchísimo en muy poco tiempo. Entonces, si vosotros buscáis por internet, si vosotros cogéis un libro de hace 5 años, posiblemente lo que os diga este libro de hace 5 años ya no se aplique. Si vosotros cogéis un libro de sistemas operativos de hace 5 años, posiblemente todo lo que diga el libro se siga aplicando, porque no ha habido mucha evolución en el desarrollo de sistemas operativos en los últimos 5 años. En cambio, en web todo ha cambiado. En web, hace 5 años se utilizaban una serie de librerías que ahora ya no se aconsejan. Hace 5 años se desarrollaban las aplicaciones de una determinada manera, que ahora también se pueden seguir haciendo, pero ya no es la forma más recomendable, ¿vale? Luego lo iremos viendo poco a poco. También en cuanto a administración de sistemas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el despliegue de las aplicaciones. Las aplicaciones tradicionales de escritorio se instalan en el PC del usuario, en el sistema del usuario. Dependiendo del sistema que estemos usando, pues tienen un instalador o bien se descargan desde un market o similar. Las aplicaciones web, en cambio, se instalan en un servidor o en varios servidores, porque hay una cosa muy importante, y es el número de usuarios y la tolerancia a fallos. Si tú desarrollas un software que se instala en el PC del usuario y al usuario se le rompe el PC, tú como desarrollador de aplicaciones no eres responsable de que al usuario se le haya roto el PC. Simplemente pues él tendrá que arreglar su PC o lo que sea, ¿no? En cambio, en las aplicaciones web todo es diferente, porque como nosotros o nuestro equipo tiene que ser responsable de servir la aplicación, de que la aplicación esté disponible, entonces la aplicación tiene que ser tolerante a fallos. Yo tengo que diseñar e implementar la aplicación de manera que si hay un problema hardware, que si hay un problema en mis servidores, la aplicación pueda seguir prestando servicio. Bueno, y eso os podéis preguntar, ¿y eso cómo se hace desde el punto de vista del desarrollador? Porque un desarrollador no tiene mano, por así decirlo, en el hardware, no controla eso. Es cierto que el desarrollador no puede hacer nada. Lo que ocurre es que sí que hay determinadas arquitecturas, determinadas maneras de dividir la aplicación entre diferentes máquinas que permiten que tu aplicación sea tolerante a fallos. En vez de instalar tu aplicación en una única máquina, instalas tu aplicación en varias máquinas, de forma que si una de esas máquinas falla, el servicio se puede seguir prestando y da tiempo a arreglar la máquina, ¿vale? De todo eso iremos hablando un poquito más adelante. Sí que es cierto que las técnicas de escalabilidad y tolerancia a fallos que os comento no se han inventado con la llegada de la web, pero se han popularizado mucho. ¿Por qué? Porque antes no había tantas aplicaciones que tuvieran que soportar una demanda tan brutal como las páginas web, ¿vale? Pensad en servicios como Facebook, pensad en servicios como Google, que tienen miles y miles de ordenadores repartidos por todo el mundo. ¿Para qué? Para que cualquier usuario que coja cualquier navegador en cualquier parte del planeta y ponga facebook.com pueda ver su perfil, ¿vale? Que eso es una de las cosas más importantes. Pueda ver su perfil, pueda ver sus datos, y sus datos a lo mejor están al otro lado del mundo. Entonces, ya os digo, aunque la teoría ya estaba inventada antes de la web, el hecho de que haya gran cantidad de aplicaciones web a día de hoy ha hecho que hayan evolucionado mucho la manera en la que se administran los sistemas. Nosotros no vamos a entrar en técnicas muy avanzadas porque no nos da tiempo, pero sí por lo menos que tengáis una visión general, que podáis conocer los conceptos que se aplican en la administración de sistemas para aplicaciones web. Sobre todo, cómo se consigue escalabilidad y cómo se consigue tolerancia a fallos, ¿vale? Bien, bueno, lo que os digo, ha evolucionado mucho la manera en la que tenemos de hacer aplicaciones. De hecho, ha evolucionado tanto que ha aparecido, bueno, una manera de desarrollar aplicaciones sin desarrollar aplicaciones, ¿vale? Las aplicaciones web, las páginas web, como os digo,
las hay de muchos tipos. Entonces hay una aplicación web básica simple que es prácticamente un documento con enlaces, y hay aplicaciones web muy complejas que son como cualquier aplicación, pero que la interfaz es a través del navegador. Pero no solo hay esos dos tipos, hay todo un continuo entre medias, ¿vale? Hay muchos tipos diferentes de aplicaciones web. Entonces, cada vez se utiliza más los sistemas gestores de contenido. Un sistema gestor de contenido es una aplicación web que ya está implementada, que ya funciona, pero que se puede adaptar, que se puede personalizar. Normalmente los sistemas gestores de contenido se utilizan para la típica página web de información. Pues una página web de un ayuntamiento, una página web de una empresa, una página web de un proyecto. Son páginas que no son muy complicadas desde el punto de vista de la lógica, es decir, hacen prácticamente lo mismo, que es mostrar información, y lo único que se diferencian es en el contenido y en el estilo gráfico, en los recursos gráficos, ¿vale? Es como, para que me entendáis, es como si nosotros tuviéramos un software para hacer revistas y alguien es el que da el contenido de la revista y es el que define el diseño gráfico de la revista. Bueno, pues esos son los sistemas gestores de contenido, pero en vez de para hacer revistas, para hacer páginas web. Lo que ocurre es que como hay muchos tipos diferentes de páginas web, pues los sistemas gestores de contenidos son muy versátiles. Hay sistemas gestores de contenidos que están mucho más orientados a blogs, otros sistemas gestores de contenidos que están más preparados para hacer tiendas de venta online, etcétera, ¿vale? Luego hablaremos un poco de ello. Entonces, cuando nosotros tengamos que desarrollar una aplicación web, lo primero que tendremos que elegir es si nos desarrollamos la aplicación web desde cero programando, es decir, con las tecnologías de desarrollo, con mi entorno de desarrollo, picando código, por así decirlo, o bien me sirve con un sistema gestor de contenido, ¿vale? Hay empresas que utilizan los sistemas gestores de contenidos como una base para desarrollar gran cantidad de sus aplicaciones, y cuando la aplicación es un poco diferente, pues entonces ya la desarrollan con tecnología propia, ¿vale? Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta una cosa: un sistema de gestor de contenido no deja de ser una aplicación normal. Lo que pasa es que en vez de desarrollar nosotros desde cero el sistema, viene ya desarrollado, por así decirlo. Normalmente los sistemas gestores de contenido son software libre, entonces tú trabajas, lo instalas, lo configuras y andando, ¿vale? Eso hace que nosotros también podamos modificar el comportamiento de un sistema gestor de contenido en base a código, en base a plugins, haciendo que la separación entre un sistema gestor de contenido y una tecnología de desarrollo desde cero pues también se difumine, ¿vale? No sean dos mitades. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver en este tema, lo primero es la arquitectura de las aplicaciones web. ¿Cómo encajan las piezas? Hasta ahora sabemos que tenemos un servidor y sabemos que tenemos un cliente. Y lo que hemos hablado aquí en la asignatura es el ciclo básico de cómo se comporta una página web. El navegador. El usuario pone en el navegador una URL, esa URL se analiza, se interpreta, por como estuvimos hablando ayer, ¿no? Pues el nombre de dominio acaba convertido en una IP en base a DNS, la ruta que después del nombre de dominio acaba en la petición GET. Cuando una vez se ha interpretado esa URL, entonces el navegador hace una petición GET, hace una petición por un recurso al servidor, y el servidor, si es un servidor estático, es decir, si es un servidor que tiene el contenido en disco, va a disco, coge el fichero y lo devuelve. O si es un servidor que tiene que ejecutar código cuando recibe una petición, pues ejecutará ese código y lo devolverá, ¿no? Y el navegador cogerá ese fichero o ese recurso HTML y visualizará el contenido en el navegador. Pero eso es solo un tipo de aplicaciones web. Hay otros tipos de aplicaciones web que hacen esto de manera un poco más sutil. El otro día ya salió el término de Ajax. Entonces Ajax es una técnica que permite hacer esto, pero un poco de otra manera, ¿no? Entonces iremos viendo las diferentes formas, las diferentes arquitecturas que tiene una página web, para que veáis también esa evolución de la que os hablaba, partiendo de una página estática en la que todos son documentos que están en disco, a una aplicación web en la que en realidad no hay páginas, sino que lo que hay es diferentes peticiones que se hacen del navegador al servidor web. Luego hablaremos un poco de las tecnologías de cliente. No nos vamos a meter todavía mucho, no nos vamos a meter al detalle, pero sí que vamos a ahondar un poquito más en el HTML, CSS, JavaScript, ¿no? Para que tengamos una idea general. También vamos a avanzar un poco más también en las tecnologías de servidor. Vamos a hablar un poco más en detalle de Java Enterprise Edition, de ASP.NET y de PHP.
que son las 3 tecnologías más usadas, ¿vale? Hay más que también hablaremos un poco de ellas. Las bases de datos. Hasta ahora no hemos hablado mucho de las bases de datos. Las bases de datos juegan un rol importantísimo en el desarrollo de aplicaciones web, por lo que os dije, si el 95%, el 99% de todas las aplicaciones tienen base de datos, es importante que las integremos en la discusión. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos en la asignatura, bueno, como esto no es una asignatura de base de datos, pues no hablamos más de base de datos, pues estaríamos cometiendo un error, porque muchas veces la arquitectura de la aplicación web, el código que tú haces, está muy motivado por la base de datos que tienes alrededor, ¿vale? Entonces es conveniente que hablemos de las bases de datos. Además, al igual que ha ocurrido con la metodología de desarrollo y al igual que ha ocurrido con las técnicas de administración, las bases de datos también han evolucionado mucho gracias o debido a la web. Cuando tú tienes una base de datos MySQL, por ejemplo, pues a lo mejor esa base de datos está pensada para permitir, pues no sé, 50, 100 conexiones concurrentes. Entonces, si tú tienes una aplicación en local, te vale. Si tú tienes una aplicación en una pequeña empresa, que ha sido lo habitual durante muchos años, ¿no? El típico, va a ser una oficina, cada uno de los ordenadores de la oficina, pues, cada puesto de trabajo, ¿no? Tiene su propio ordenador y luego hay un pequeño servidor. El servidor pues es una cosa, un PC normal, pero con un poco más de memoria, a lo mejor con una batería, ¿no? En esos casos, una base de datos relacional normal, pues sirve, ¿no? Pues una MySQL, un PostgreSQL, un Microsoft SQL Server, vale. ¿Por qué? Porque da un rendimiento razonable. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la llegada de la web no había decenas de usuarios accediendo simultáneamente a las bases de datos. Con la llegada de la web empezó a haber miles y miles y miles de usuarios accediendo concurrentemente a la base de datos. Entonces al final la base de datos simplemente no escala. No es capaz de absorber todas esas peticiones que le llegan a la base de datos. Simplemente no puede, ¿no? Hay una posibilidad que es decir, bueno, pues si no puede, yo lo que puedo hacer es aumentar el hardware, ¿vale? Si no tiene capacidad suficiente, pues aumento la memoria y aumento la capacidad de procesador de aquella máquina en la que está la base de datos. Bueno, pues hay veces que eso tiene un límite por coste o un límite por la propia tecnología. Hay veces que simplemente yo no puedo poner todos los gigas de RAM que yo quiera en un PC o todos los procesadores que yo quiera. Y además hay otra cuestión, el precio. Si yo tengo 50 ordenadores, 10 ordenadores pequeños son muchísimo más baratos que un único ordenador con la capacidad de esos 10 ordenadores pequeños. ¿Por qué? Porque 10 ordenadores pequeños es una tecnología muy barata, muy probada y que posiblemente se haya vendido en masa, es decir, haya muchos usuarios que tengan esos ordenadores pequeños. En cambio, si yo quiero comprarme el superordenador con una cantidad de gigas de memoria brutal, posiblemente yo seré de los pocos compradores que compre ese tipo de servicios y serán bastante caros, ¿vale? ¿Por qué os digo esto de los 10 ordenadores pequeños o del superordenador grande? Porque las bases de datos tradicionales, que son las relacionales, las bases de datos relacionales, esas que van con tablas y con SQL, son las que más se han usado durante mucho tiempo para el desarrollo de aplicaciones. Pero esas bases de datos no son escalables. Esas bases de datos tienen problemas a la hora de atender a múltiples usuarios concurrentes. Entonces, con la llegada de la web han evolucionado y se han ideado muchos tipos de bases de datos diferentes, pensadas sobre todo en la escalabilidad y la tolerancia a fallos, ¿vale? Ahora luego veremos algunas de ellas. ¿A alguien le suena el acrónimo NoSQL? Sí, que levante la mano por favor al que le suena. No sé si lo habéis visto en clase 1, sí. Vale, veremos qué es el NoSQL, ¿vale? Es importantísimo a día de hoy. Mongo, ¿os suena MongoDB? ¿Lo habéis escuchado en algún momento? Levantad la mano, es que si hacéis así no me entero. Vale, bien. Sí, MongoDB es una de las bases de datos más importantes del movimiento NoSQL, ¿vale? Que es un poco esta nueva línea de bases de datos que os comento. Bueno, de sistemas gestores de contenido ya hemos hablado antes, que es un software que ya está desarrollado, que tú instalas y adaptas, y esa adaptación puede ser solo en contenido y en estilo gráfico, o también puede ser en código. En base a plugins tú puedes adaptar algún comportamiento de ese sistema gestor de contenido. Esos plugins pueden estar disponibles y desarrollados por terceros, de manera que tú no tengas que desarrollar nada, o bueno, si te puede interesar, pues te pones a desarrollar plugins de Drupal, por ejemplo, o de Joomla. Bien, bueno, lo que os decía también, la diferencia de una aplicación web es que no se instala en el PC del usuario, se instala en un servidor
y la manera en la que se instala en ese servidor, pues también ha cambiado mucho la forma en la que se hace administración de sistemas, en la que se hace despliegue en los últimos años. Además también tenemos el tema del cloud computing. Me imagino que el cloud computing sí que os suena a todos, sobre todo por Apple, ¿no? Cuando sacó el anuncio este del iCloud. Cloud computing es un término técnico, perdón, es un término de marketing más que un término técnico, porque a nivel técnico cloud computing no significa nada que no significara ya el hosting tradicional. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una nueva manera de entender el alojamiento, o hay una nueva manera de entender el alquiler de recursos de computación, que se ha venido a llamar bajo el término genérico de cloud computing, ¿no? Entonces esto también cambia mucho la manera en la que nosotros pensamos en el desarrollo de aplicaciones. El cloud computing, básicamente, una de las características que tiene es que tú pagas por horas lo que utilizas. Cuando tú estás pensando en un hosting tradicional, tú pues alquilas una máquina y pagas por meses, por ejemplo, pero el cloud computing te da la versatilidad de alquilar o usar máquinas por horas. Y esto, aunque parezca un detalle que puede ser insignificante, esto lo que permite es que si tu aplicación en un momento dado tiene un pico de usuarios importante, de manera automática esa aplicación web puede empezar a utilizar otra máquina nueva en la que se despliega tu aplicación, empieza a recibir peticiones, y cuando ya el número de peticiones baja, pues entonces puedes dejar de utilizar esa máquina. Entonces solo pagas por aquellos momentos en los que realmente necesitas computación, ¿no? Luego lo veremos también. Esto sobre todo lo vamos a ver en el tema 3, todo este tema de la administración de sistemas y el despliegue. Bueno, vamos a pasar a las arquitecturas. A ver, ¿qué sabemos hasta ahora? Pues lo que sabemos hasta ahora es que tenemos un navegador web que hace peticiones HTTP, que tenemos un servidor web que recibe una petición HTTP y devuelve contenido, que tenemos un protocolo que es el protocolo HTTP, que básicamente es un protocolo cliente-servidor de petición-respuesta, y luego tenemos HTML junto con CSS, que se encarga de dar estilo, y junto con JavaScript, que se encarga de dar un poquito de interactividad a la parte de la web, ¿no? Esta sería la arquitectura básica de una web, la que hemos visto hasta ahora y la que cada vez que hablamos del tema sacamos a colación, ¿no? Entonces, como os decía, esto ha evolucionado mucho en los últimos años. De esta idea inicial primigenia básica ha evolucionado mucho tanto en la parte del servidor como en la parte del cliente, ¿vale? Sobre todo porque se ha introducido el concepto de dinamismo, el concepto de que en vez de ser un documento estático con enlaces que yo pincho y voy navegando, cada vez se empieza a introducir más código, más contenido dinámico, más contenido que se genera en tiempo de ejecución. Entonces, lo que diferencia principalmente a todas las arquitecturas web es lo estática o dinámica que sea mi página. Cuanto más estática sea, más natural será llamar a eso página web, y cuanto más dinámica sea, más natural será llamar aplicación web a lo que yo estoy desarrollando. Lo que ocurre es que hay un continuo, no hay simplemente dos casos y ya está. Entonces, cuando hablamos de dinamismo, podemos tener dinamismo en el cliente y dinamismo en el servidor. Podemos tener código que se ejecuta en el navegador o podemos tener código que se ejecuta en el servidor. Y esta dicotomía es la que va a determinar los diferentes tipos de arquitecturas existentes. Actualmente, la forma mayoritaria de incorporar dinamismo en el cliente es utilizando JavaScript. Hay otras técnicas, podemos utilizar Flash, podemos utilizar Silverlight, podemos utilizar applets de Java, pero esas técnicas están mucho en desuso, como veremos ahora un poquito más adelante. Para resumir, actualmente podemos considerar que la manera óptima o la mejor manera de incorporar dinamismo en el cliente es utilizar JavaScript. En cambio, en el servidor podemos incorporar dinamismo con muchas tecnologías, como ya hemos visto: PHP, Java Enterprise Edition, ASP.NET, Django con Python, Ruby on Rails, Groovy, Node.js, Scala Play. Bueno, hay 1000 formas diferentes, cada uno. ¿Por qué hay tantas maneras diferentes de hacer aplicaciones web en el lado del servidor? Porque hay un montón de desarrolladores y cada desarrollador pues valora una serie de cosas a la hora de desarrollar. Y también porque hay muchos tipos diferentes de aplicaciones. Hay determinadas aplicaciones que se hacen mejor con una tecnología y otras determinadas aplicaciones que se hacen mejor con otra. Entonces vamos a repasar todas estas arquitecturas que vemos aquí. Esta sería la transparencia resumen. Nos vamos a centrar de momento
en un cliente estático, es decir, en páginas en las que no hay JavaScript. Entonces vamos a ver cómo cuando un cliente es estático, el servidor también puede ser estático, es decir, tampoco ejecute código, o bien el servidor puede ser dinámico, que es la típica arquitectura de 3 capas que se ve mucho, ¿vale? Y ha sido la que ha marcado la arquitectura de las aplicaciones web durante muchos años. Pero ¿qué ocurre si empezamos a añadir JavaScript en el cliente? ¿Qué ocurre si el cliente empieza a ser dinámico? Bueno, pues hay también diferentes formas de entender ese dinamismo. Podemos considerar que el servidor es estático. Esto es poco habitual, pero también se da en algunos casos, ¿vale? Es poco habitual que con un cliente dinámico se tenga un servidor estático, pero bueno, ya os digo que se da en algunos casos. Y luego ya tenemos el caso en el que el cliente es dinámico y el servidor también es dinámico, es decir, en el cliente hay código que se ejecuta y en el servidor también hay código que se ejecuta. Bueno, pues ahí diferenciamos 3 tipos diferentes de arquitecturas web. Podemos utilizar el JavaScript solo para efectos gráficos en la página, ¿vale? Como ahora veremos. Podemos utilizar JavaScript para que realicen peticiones en segundo plano, que era la técnica de Ajax que veíamos el otro día así muy por encima. Ahora vamos a hablar exactamente de qué significa esto de Ajax y cómo afecta a la manera en la que nosotros desarrollamos aplicaciones web. Y por último, lo que está más de moda son las Single Page Applications, ¿vale? Cuando tú te conectas a Google Maps, no tienes un conjunto de páginas en las que vas navegando, ¿vale? De hecho, tú miras la URL y la URL prácticamente no te dice nada. Hay otras páginas web, hay otras aplicaciones web en las que la URL es semántica, te dice cosas. Por ejemplo, te metes en la página web de la universidad, pinchas en el enlace de alumnos, la sección de alumnos, y en la URL te pone urjc.es/alumnos. O /exámenes o /horarios, porque son páginas que tienen información. En cambio, en las Single Page Applications, en las páginas de una única en las aplicaciones de una única página, tú lo que haces es interactuar con una página y vas seleccionando elementos como si se tratara de una aplicación de escritorio, ¿no? Pero vamos a ver qué características tienen estas aplicaciones web. Bueno, la más sencilla, la que ya conocemos y la que ya puedes estar un poco aburridos de ella, es la arquitectura básica de cliente estático, servidor estático. No hay código en ningún sitio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que ya sabemos. Servidor recibe una petición HTTP, servidor busca en disco duro el contenido y el servidor lo que hace básicamente es coger el contenido y devolvérselo al browser y especificar el content type. Acordaros de que ayer estuvimos hablando de que los navegadores no entienden de extensión y los navegadores lo que entienden es del content type que viene en la respuesta HTTP. Bueno, pues el servidor web asocia la extensión que tiene el contenido en disco a ese content type para que el navegador, cuando reciba el recurso, que puede ser un HTML, un CSS, una imagen o lo que sea, lo pueda tratar de manera correcta. Cuando el navegador recibe el recurso, si es HTTP, visualiza la información, renderiza, ¿vale? En inglés se suele hablar de renderizado de páginas web. Muchas de las innovaciones o muchas de la carga más importante de los navegadores web está en su motor de renderizado, ¿vale? La capacidad de traducir contenido HTML o CSS a una cosa visual, ¿no? Y bueno, puede tener estilos CSS o puede no tener estilos, es decir, puede ser un texto plano ahí feo o puede tener cierto estilo, tipos de letra, colores, animaciones, etc., ¿vale? Y la manera que tiene el usuario de interactuar con esa página es pinchando un link. Y lo más importante, cuando alguien pincha un link, la URL que tiene asociada ese enlace, ese link, sustituye completamente la página que tenemos en el navegador por esa nueva página que se va a cargar, ¿vale? Ese es el comportamiento habitual y el comportamiento de muchas páginas web todavía a día de hoy. Con esta arquitectura, como el servidor es estático, siempre se devuelven los mismos recursos, siempre se devuelven los ficheros que hay en disco. Desde el punto de vista del servidor, la web es estática, ¿vale? Por eso se habla de dinamismo en el servidor, porque cuando no hay código que se ejecuta, pues la página web es siempre la misma y por eso se llama estática. Y bueno, puede tener un montón de recursos. Y a este tipo de aplicación web pues se le suele llamar página web, porque no hace nada, no tiene aplicación, ¿vale? Es la típica página web. Inicialmente, cuando Tim Berners-Lee y su compañero pensaron en la web, pensaron en esta estructura y podéis decir, bueno, pero eso ya no se utiliza, ¿no? Bueno, pues estáis equivocados, se utiliza muchísimo todavía, ¿vale? Hay muchas páginas web que son así.
Por ejemplo, me imagino que conoceréis GitHub. GitHub es una plataforma colaborativa para desarrolladores en la que pueden subir su código y bueno, pueden interactuar con otros desarrolladores. Bueno, pues GitHub considera que es importante que cada proyecto de software tenga su página web, su pequeña página web en la que se muestra las noticias, una descripción de la aplicación, en la que se muestra, por ejemplo, un tutorial de ayuda. Bueno, pues GitHub permite que tú subas HTML a sus servidores y ellos lo que hacen es servir ese contenido HTML a los navegadores cuando hagan una petición determinada o una URL. Entonces, sigue siendo muy útil tener la capacidad de que un servidor pueda simplemente devolver el contenido que está en el disco duro y se sigue utilizando bastante, ¿vale? También se utiliza mucho para documentación técnica. Básicamente la documentación técnica puede estar o en PDF o en HTML, ¿vale? No sueles ver documentación técnica de alguna cuestión informática en otro formato. Y hay formas de convertir un HTML en PDF. Entonces al final todo se reduce a generar HTML. Entonces hay veces que ese contenido HTML también se sirve a través de HTTP para que sea accesible desde la web. Por ejemplo, el Javadoc que todos conocéis no es más que HTML que está en el disco, ¿vale? Y esa sencillez hace que sea fácil de integrar los entornos de desarrollo, que sea fácil de consultar, que tú lo puedas consultar online si tú quieres o te lo puedas descargar si no vas a tener conexión a internet. Si la documentación estuviera en un formato que requiriera de ejecutar cierto código, pues entonces sería más complicado que nosotros en nuestro ordenador tuviéramos ese servidor web con esa documentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el Javadoc de Java. Aquí he puesto también Maven Site. Maven Site también es una técnica de generación de documentación de un proyecto y bueno, son ejemplos básicos que se me ocurren. Páginas personales de muchos profesores pues están hechas así también, pues tienen 4 o 5 paginitas HTML con links y ya está. Entonces, lo que quiero recalcar, no penséis que esto ya no se hace así, simplemente que tiene su caso de uso, ¿vale? Es decir, que en determinadas ocasiones basta con tener una página web, no hace falta tener un servidor web con una base de datos, con JavaScript, con código, etcétera, etcétera. Basta con tener un conjunto de ficheros HTML que simplemente se visualizan. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente arquitectura o a la siguiente manera de distribuir los componentes de una aplicación web. En este caso el cliente sigue siendo estático por mantener las cosas sencillas y lo que empezamos es a añadir dinamismo en el servidor, empezamos a añadir código en el servidor. Como os he dicho, en un alto porcentaje de los casos, cuando añades código en el servidor vas a tener una base de datos, porque la base de datos es el lugar donde vas a guardar la información. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es obligatorio tener una base de datos? ¿Yo no podría guardar la información en disco? Sí que lo puedes hacer, pero cuando tú haces una aplicación normal de escritorio, tú sabes, o lo más probable, es que tengas un único usuario accediendo a la misma vez a la aplicación, que es el usuario que está encima del PC, ¿no? Que está delante del PC. Pero en cambio en una aplicación web, lo razonable, lo normal, es que haya varios usuarios que puedan utilizar la aplicación concurrentemente. ¿Por qué? Porque cuando un usuario desde su navegador accede a la página web, no sabe si otro usuario también está accediendo a la página web. Entonces, como la probabilidad de accesos concurrentes es tan alta, si tú utilizaras solo el disco duro, pues a lo mejor podrías tener problemas de concurrencia. Sabéis que los motores de base de datos están especialmente diseñados para atender peticiones concurrentes de diferentes usuarios. De hecho, lo optimizan porque tienen técnicas de bloqueo, transaccionales, bla, 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 ¿vale? Entonces es casi imprescindible utilizar una base de datos. Entonces, bueno, cuando tenemos una arquitectura de cliente estático y servidor dinámico, tenemos una arquitectura como la que veis, el cliente que por HTTP se comunica al servidor de aplicaciones o al código dinámico, ¿vale? Que puede estar en la misma máquina o en otra máquina diferente del sistema gestor de base de datos. Aquí se ha visualizado en otra máquina porque la gran mayoría de las arquitecturas web, cuando tú despliegas una página web en un entorno de producción, pues es habitual que tengamos la base de datos en otra máquina separada de donde tenemos el código, ¿vale? Pero bueno, podrían estar en la misma máquina. Y se denomina una arquitectura de 3 capas porque se dice que la capa de presentación está en el cliente, en el browser, en el navegador. La capa de aplicación, es decir, donde está la lógica de mi aplicación, las reglas que han de cumplirse, las validaciones, etcétera, están en otra capa, que es el servidor web. Hay veces que la capa de aplicación también se denomina lógica de negocio. Y luego, por último, la base de datos. La base de datos suele ser un software
que tú instalas y que tú usas, pero que no modificas, ¿vale? Yo no he visto a nadie jamás que haya modificado una base de datos, ¿vale? Porque haya tenido la necesidad en una aplicación, nunca nadie, ¿vale? Salvo que seas Google o que seas Facebook, y entonces en vez de modificar la base de datos dices, me hago mi propia base de datos, ¿vale? Que esta gente ya sabéis cómo es. Bien, entonces, ¿qué ocurre en este caso? Aunque, esto también es una cosa importante, aunque el servidor pueda contener código, aunque el servidor pueda tener contenido dinámico, también tiene contenido estático. O sea, es bastante raro que una aplicación solo tenga contenido dinámico. Lo normal es que tenga cierto contenido estático. Por ejemplo, los ficheros CSS que tú utilizas en una página web normalmente están en el disco duro del servidor web. Aunque haya otras URLs que cuando las ejecutas ejecuten código, cuando haces la petición se ejecute código, normalmente también tienen contenido estático. Las imágenes que tú utilizas en tu base de datos, perdón, en tu aplicación web, suelen estar en el disco duro, suelen ser contenido estático, ¿vale? Entonces, al final, cuando un servidor recibe una petición HTTP, tiene que decidir si esa petición corresponde a contenido estático o esa petición corresponde a contenido dinámico. ¿Cómo lo hace? Pues normalmente utilizando patrones, o bien la primera parte de la URL se lo indica, o bien la extensión se lo indica. Por ejemplo, hay veces que yo tengo una URL y tengo algo como esto, static /style CSS. Pues entonces el servidor web lo que puede tener una regla que diga, a mí todo aquello que acabe con .css voy a considerar que es un recurso estático que tengo que ir a buscar al disco duro, o bien todo aquello que esté por debajo de static voy a considerar que es un recurso estático que tengo que ir a por ello al disco duro, ¿vale? Hay reglas de este tipo de manera que el servidor web pueda discriminar y pueda saber si tengo que ir al disco duro o, por el contrario, tengo que ejecutar cierto código. Cuando le toca ejecutar código, bueno, cuando le toca ir al disco duro ya lo hemos visto lo que hace. Cuando le toca ejecutar código, normalmente hace una consulta a la base de datos para recuperar información. Por ejemplo, yo me conecto a Facebook y me voy a mi timeline o mi biografía o mi muro o como se llame, ¿vale? Que ya hace, como lo cambian de nombre ya no me aclaro. Entonces, posiblemente, para que se te genere la página de inicio de Facebook, lo que hace los servidores de Facebook es ir a la base de datos y decir, a ver, ha venido fulanito de tal, ¿qué hay en su timeline? Entonces eso se hace como una consulta a la base de datos o a los sistemas de persistencia que tenga Facebook. Esa información se devuelve de la base de datos y esa información que se devuelve de la base de datos hay que transformarla en HTML. Entonces se transforma, se incorpora a un HTML o se genera un HTML en base a esa información que me viene de la base de datos. Hay veces que un servidor web también tiene información en memoria, que también le permite enriquecer esa información que obtiene de la base de datos. Luego se generan páginas HTML. También se pueden generar otro tipo de recursos. Por ejemplo, imágenes es bastante más raro, ¿vale? No suele ser habitual o no suele ser muy común que haya aplicaciones web que generen imágenes por cada petición, pero puede llegar a ser. Y lo que sí que es también muy habitual es que generen PDFs, lo típico, ¿no? Te compras un cupón o te compras una entrada en Tiquetea o en Eventbrite o en cualquier servicio de estos y le dices imprimir. Y entonces cuando le das a imprimir, hay veces que no, pero otras veces lo que ocurre es que se convierte en un PDF y es el PDF el que se imprime. Bueno, pues ese PDF se genera también en tiempo de ejecución. Normalmente lo que hacen este tipo de páginas web es generar el HTML y luego utilizar alguna herramienta automática que convierte el HTML a PDF, ¿vale? Lo suelen hacer. Lo que pasa es que en este caso también la página se recarga al completo si el usuario pulsa un enlace, ¿vale? La página que se ha generado tendrá muchos enlaces y si el usuario pincha en alguno de esos enlaces, la página se vuelve a recargar al completo, es decir, se vuelve a hacer una petición HTTP al servidor, que puede ser estático o dinámica, etcétera, 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 etcétera. Entonces, las primeras aplicaciones web y la gran mayoría de las aplicaciones web que sigue habiendo ahora siguen esta arquitectura. Bueno,
La gran mayoría de las aplicaciones web no, porque la gran mayoría de las aplicaciones web a día de hoy tienen el cliente con cierto grado de dinamismo, ¿vale? Pero al principio, sobre todo a los inicios, no había prácticamente dinamismo en el cliente. JavaScript no se utilizaba en las primeras aplicaciones web. Entonces sigue habiendo muchas web con esta arquitectura, sobre todo web que ya están hechas desde hace un tiempo, ¿vale? Pero ahora ya os digo, lo habitual es que se añada mucho JavaScript en el cliente, como veremos en las siguientes arquitecturas. El contenido es dinámico en el sentido de que cada vez que se hace una petición se genera dinámicamente, por eso se le llama dinámico. Ya os dije ayer, cuando nosotros estamos haciendo una aplicación, cuando nosotros estamos programando, no se dice, mira, una aplicación dinámica. No, porque ¿qué es eso de dinámico? Lo que pasa es que aquí sí, porque es en contraposición a los documentos estáticos, ¿vale? Pero ¿qué problemas tiene esta arquitectura? ¿O qué desventajas tiene? ¿O qué cosas son mejorables? Bueno, pues sobre todo, claro, cuando tú haces un clic y tienes que recargar la página completamente, eso, si tienes una conexión lenta, pues tarda, ¿no? Entonces tú estás leyendo cierta información y le das a siguiente página, entonces se te pone la información, se te pone la pantalla en blanco, se te ponía sobre todo la pantalla en blanco cuando te conectabas a internet a través de módem o cuando te conectabas a internet a través de las primeras conexiones de datos móviles como el GPRS, pues la página tardaba. Entonces esa experiencia de usuario es muy negativa, porque fijaos lo que ocurre. Tú estás leyendo y le das a siguiente y se te pone la página en blanco hasta que se te carga la siguiente página. Claro, desde el punto de vista de una aplicación, o sea, vale, la siguiente página tarda en cargarse, me parece muy bien, pues que se vaya cargando a medida que yo voy leyendo la primera página, ¿no? Yo, por ejemplo, eso lo hacía mucho cuando busco en Google. Lo que hago en vez de irme al primer sitio y ver lo que tiene y si no me convence irme al segundo sitio, lo típico, buscas en Google y las 4 o 5 páginas que más o menos te interesan, las abres en diferentes pestañas y mientras se van cargando las demás tú ya vas viendo la primera, de manera que si la primera no te convence te vas a la segunda, la tercera o la cuarta, ¿no? Bueno, pues con esta idea en mente se empezaron a introducir mejoras que proporcionaban una experiencia de usuario un poco mejor. Entonces, los propios navegadores se han dado cuenta de esta cuestión. Chrome tiene una funcionalidad que es el prefetch. Chrome tiene una funcionalidad que incluso va cargando páginas en segundo plano por si a ti te da por dar ese link, ¿no? Entonces esto tuvo mucha polémica porque la gente de los servidores web decía, claro, es que me estás cargando una página, pero ¿y si el usuario luego no quiere realmente ver esa información? Esa petición que tú estás haciendo está cargando los servidores, pero realmente el usuario no está recibiendo esa información, por así decirlo. Y eso también me impacta a mis estadísticas. Sabéis que en las aplicaciones web es muy importante saber cuántos usuarios acceden a las aplicaciones web. Bueno, hubo cierta polémica ahí. Yo creo que, no sé cómo está ahora mismo la cuestión, creo que se puede desactivar y creo que cada vez que Chrome hace una petición de esta manera, pues por así decirlo, se lo indica al servidor para que el servidor pueda, si quiere, no responder o pueda al menos marcar en las estadísticas que no era un usuario real el que hizo la petición, ¿vale? Y luego también pasa una cosa, no sé si os habéis dado cuenta, tú hay veces que pulsas un link y si la página tarda poco en cargarse, nunca veis ya la página en blanco. Simplemente que la nueva página es la que sustituye a la anterior y cuando hay gran parte de la página que es exactamente igual, te da la sensación de que no se recarga completa. Por ejemplo, tú tienes la típica página web con esta arquitectura en la que hay aquí un menú que tiene diferentes opciones. Realmente lo que cambia en la página es el contenido que está aquí, porque además el footer, o sea, esto se le denomina footer o pie y esto head, bueno, esto ya lo sabréis. Entonces normalmente el contenido que cambia es esto, pero la página se tiene que recargar al completo. El menú se tiene que volver a cargar y el footer también se tiene que volver a cargar. Bueno, pues los navegadores, como saben que esto es bastante habitual, si tú pulsas aquí en un enlace que te debería llevar a una nueva pestaña, lo que hace el navegador es, bueno, me voy a esperar a que venga la web. Cuando venga la web nueva, cuando venga la nueva página que yo cargo con este link, si la página es exactamente igual que la anterior, bueno, no es que si la página es exactamente igual, yo no voy a poner la página en blanco hasta que no haya cargado la siguiente página. Entonces, cuando la página siguiente es exactamente igual que la anterior, el efecto que percibe el usuario es que solo cambia el contenido central, que no cambia esto, ¿vale? No está el efecto de ese parpadeo. Pero bueno. Entonces, aunque esta técnica, como os digo,
no proporciona una experiencia de usuario muy buena, o no proporciona experiencia de usuario cuando estamos pensando que en vez de una página web es una aplicación. El otro día comentábamos también el WebCT. WebCT era una tecnología que estaba implementada con esta arquitectura. Entonces cualquier link que tú pulsaras en cualquier momento para hacer cualquier cosa recargaba la página. Además los servidores web de la universidad no es que fueran muy potentes, entonces eso iba lento, entonces eso hacía que todo fuera muy lento, ¿no? Bien. Vamos a pasar a la siguiente arquitectura, aquella en la que el cliente es dinámico y el servidor es estático, ¿vale? No se utiliza mucho, pero sí que tiene ciertos casos de uso también interesantes. Entonces fijaos, aquí el servidor no tiene código, no hay código en el servidor, no se ejecuta nada de manera dinámica. El servidor web solo accede a contenido que está en el disco duro y devuelve la información al cliente. Lo que ocurre es que las páginas incluyen código JavaScript. De manera que cuando esas páginas llegan al navegador, el navegador empieza a hacer cosas, empieza a ejecutar código, empieza a tener un comportamiento, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos esta arquitectura, cuando el servidor es estático, ese JavaScript para lo que vale es o bien para añadir efectos gráficos, ¿vale? Porque a lo mejor tú quieres... Bueno, hay muchas cosas que ya se pueden hacer con CSS directamente, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, tú quieres que cuando pases el ratón por encima de un elemento, pues cambie de color, o se expanda, o se anime de alguna manera, ¿no? O desaparezca. Pues ese tipo de cosas, las que no se pueden implementar con CSS, se pueden implementar con JavaScript. También tú puedes tener un documento muy largo, dividido por secciones, y puedes tener un menú en la parte izquierda o una especie de árbol de navegación, de manera que vas seleccionando y se te va cargando en la parte derecha el contenido que tú has seleccionado, ¿no? Pues eso también se hace utilizando JavaScript. Los menús desplegables fueron sin duda uno de los primeros elementos que hicieron que se incorporara JavaScript en las aplicaciones, en las páginas web, ¿vale? Lo típico, lo que os he dicho, ¿no? Tú tienes la página web y en vez de que tengas un menú simplemente, pues cuando tú pasas por encima se te abre un menú desplegable, ¿vale? En realidad son pequeños elementos, pequeñas incorporaciones que añaden cierto dinamismo en el cliente, pero todavía sigue siendo muy básico. Y también para hacer los móviles responsive. Para hacer las aplicaciones web responsive para los móviles. Me imagino que habréis visto muchas veces el efecto de que yo tengo una barra arriba y que cuando yo hago scroll la barra acaba anclándose, por así decirlo, en la parte superior, ¿no? Tú vas moviendo y cuando llega la barra arriba se queda ahí anclada. O hay veces, esto también lo tienen muchas aplicaciones nativas, ¿no? Que si yo tengo varios elementos, se me va anclando la cabecera del elemento en el que estoy. Por ejemplo, si yo estoy leyendo el correo en Gmail y voy haciendo scroll, normalmente arriba siempre tengo el que envió el correo que yo estoy leyendo. Y si es una conversación, como hay varios que lo van leyendo, pues aparece arriba, ¿no? Pues este tipo de detalles, este tipo de aspectos, se suelen implementar con CSS y también con parte JavaScript, ¿vale? Es decir, se puede implementar una aplicación web en la que el servidor sea completamente estático y el cliente tenga JavaScript. Se puede hacer y de hecho se utiliza. Aquellas páginas que os he comentado al principio, ¿no? Las páginas, la arquitectura en la que el cliente es estático y el servidor es estático, te permiten hacer, por ejemplo, pues lo que os digo, documentación técnica. Pero esa documentación técnica se puede enriquecer un poco si incorporamos JavaScript. Desde el punto de vista del servidor todo sigue igual, el contenido es estático, los ficheros están en el disco duro, pero desde el punto de vista del navegador, cuando carga ese contenido, pues ese pequeño JavaScript pues te permite hacer cosas más interesantes, búsquedas en la página, ocultar o mostrar información, menús desplegables, etc. ¿Vale? Bueno, y vamos a pasar ya a la arquitectura que más se utiliza a día de hoy, que es dinamismo tanto en el cliente como en el servidor, ¿vale? Ahora JavaScript se utiliza muchísimo, cada vez se utiliza más, y lo que permite es hacer tres tipos de aplicaciones diferentes. Yo puedo utilizar el JavaScript, como digo aquí, para los efectos gráficos, para los menús, para hacer la aplicación responsive y para poco más. Yo puedo utilizar JavaScript para que en determinadas páginas y solo en determinadas páginas se hagan peticiones al servidor en segundo plano, que serían las peticiones tipo Ajax, como ahora veremos, o bien yo lo que puedo hacer es construir la aplicación web completamente considerando que solo hay una única página
y toda la interacción que se realiza con el servidor se realiza a través de peticiones HTTP en segundo plano, es decir, llevar la técnica de Ajax a su máximo esplendor, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, como os digo, que una página web a día de hoy incorpore JavaScript es bastante habitual, tanto si el servidor es estático como si el servidor es dinámico. A poco que quieras hacer alguna cosita ya vas a utilizar JavaScript, ¿vale? Y con la popularización de las librerías es bastante fácil añadir un efecto. Pues hay muchas páginas web, por ejemplo, que te proporcionan menús. ¿Tú quieres poner un menú desplegable? Pues lo que tienes que hacer es copiar este fragmento de HTML que yo te digo. En este fragmento de HTML tú pones las opciones del menú y luego arriba de la página simplemente cargas este script y con eso tú ya tienes un menú desplegable, ¿vale? Entonces, aunque no tengas muchos conocimientos de JavaScript, puedes incorporar JavaScript a tu página estática de manera muy sencilla, ¿vale? A tu página estática del lado del servidor de manera muy sencilla. De hecho, JavaScript se diseñó con esta idea en mente, con la idea de ofrecer esta interactividad básica a los usuarios que estaban navegando por la web. Entonces, ya lo que os digo, la gran mayoría de las aplicaciones web que existen en Internet siguen esta arquitectura. Las nuevas aplicaciones hay veces que se hacen con otras arquitecturas, pero hay muchas ya disponibles que tienen esta pinta. Hay veces que es difícil saberlo, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuve buscando, para preparar la clase de hoy, estuve buscando páginas en Internet, por ejemplo la de algún departamento o así de la escuela para que os sonara más, y es difícil saber si tiene dinamismo en el servidor o no tiene dinamismo en el servidor, porque claro, tú desde el punto de vista del cliente, tú lo único que ves son unas URLs, que cuando pides esa URL al servidor te devuelve un HTML, y si siempre te devuelve el HTML, el mismo HTML, tienes la duda, ¿este HTML estará en disco o se generará desde una base de datos pero siempre será la misma información? Bueno, pues hay veces que es difícil de saber, pero lo más habitual es que cuando cuando la web tiene algo de entidad, se haga ya con base de datos y se haga ya con esta arquitectura, ¿vale? Yo entiendo que hasta aquí me he tirado 2 días hablando, pero no os he enseñado nada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Una persona que ha estado en este planeta los últimos 5 años, pues más o menos, del mundo de la informática quiero decir, pues todo lo que os he contado hasta ahora es más o menos lo estándar, ¿no? Pues un servidor, HTTP, el HTML, tuvisteis la asignatura Fundamentos de la Web, ¿no? Creo con XML, HTML y tal. Entonces, bueno, me da la sensación de que hasta aquí ha sido todo normal, ¿no? Pues sí, vale, lo estabais escuchando, pues sí, el chaval está hablando mucho, tal, tiene transparencia con mucho texto, pero vamos, nada nuevo, ¿no? Ahora empiezan las cosas interesantes, ¿vale? Ajax, aunque es una técnica que ya lleva bastante tiempo, creo que Google Maps salió en el 2006, ¿vale? Estamos en el 14 ya, ha pasado bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues no se utiliza mucho todavía, ¿vale? Entonces, a partir de ahora yo creo que ya empieza lo interesante de la asignatura, ya vamos a empezar a ver tecnologías que a lo mejor no suenan tanto. No quiere decir que sean nuevas, no quiere decir que sean de ayer, ¿vale? Hay muchas tecnologías de estas que os voy a contar que ya llevan bastante tiempo. Lo que ocurre es que hasta que las tecnologías se instauran en el desarrollo de aplicaciones, pues pasa cierto tiempo hasta que maduran, ¿no? Entonces, a partir de ahora yo creo que vamos a ver cosas más interesantes. Solo un detallito, ¿quién de vosotros sabe JavaScript? ¿Ha tocado JavaScript alguna vez? Que levante la mano. Vale, pues, ¿en alguna asignatura o por vuestra cuenta? No os oigo. Las dos cosas. ¿Asignatura? ¿Habéis tenido alguna asignatura en la que hayáis visto JavaScript? No. Vale. Bueno, veremos un poquito de JavaScript, veremos un poco de jQuery seguramente. No vamos a meternos en grandes frameworks de desarrollo JavaScript porque eso daría para una asignatura entera, ¿vale? Pero sí que por lo menos veamos la base de la programación con JavaScript, empezaremos a hacer cosas un poco interesantes, hablaremos de los detalles de la compatibilidad entre diferentes browsers, hablaremos de herramientas de desarrollo cuando tú desarrollas con JavaScript, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos introduciremos allí un poquillo en el mundo y lo que sí que haremos luego será dedicar tiempo a la parte de servidor, ¿vale? Hoy por hoy la parte de servidor sigue siendo una de las partes que más tiempo requiere, aunque el desarrollo de frontend, el desarrollo del cliente ha avanzado mucho en los últimos años. La parte de servidor sigue siendo la piedra angular de todo, ¿vale? Entonces seguramente sea en la parte del servidor donde dedicaremos más tiempo. A ver, Ajax es un equipo de fútbol, ¿no? Yo es que no estoy muy puesto en el fútbol, ¿no?
Mira, el otro día pensaba que había ganado el Atleti, que era primero de liga, y luego resulta que empataron, así que fíjate. Ajax es un equipo de fútbol, Ajax es un detergente también, ¿no? Y Ajax es el acrónimo de una técnica que sirve para desarrollar un tipo de aplicaciones web, una arquitectura concreta de aplicaciones web, ¿vale? Entonces, a ver, los navegadores, no vamos a entrar en muchos rollos históricos del navegador tal introdujo el 2 de enero del año tal una característica que permitía, porque al final no sirve de nada, yo no me lo sé y tampoco tiene mucho sentido que os lo aprendáis vosotros. El caso es que los navegadores en un momento dado empezaron a introducir una técnica que permitía al código JavaScript hacer peticiones al servidor, pero sin que esa petición fuera perceptible para el usuario, simplemente que se hacía, pues en técnica de interfaz de usuario llamamos a eso hacerlo en segundo plano o hacerlo en background en inglés, ¿vale? Es decir, no afecta a la interfaz de usuario. En algunos navegadores sí que es cierto que el relojito o el spinner de carga se mueve cuando haces esta petición, y en otros ni siquiera eso, simplemente que hay una petición que ocurre en segundo plano. Entonces, el código JavaScript es el que recibe la información, no es el navegador, sino el código JavaScript. Y cuando el código JavaScript que nosotros mismos desarrollamos recibe la información, pues puede hacer con esa información lo que quiera, ¿no? Normalmente esa información sirve para modificar la página web, porque en definitiva tú lo que quieres es mostrar al usuario algún tipo de información. Hay veces que no, hay veces que esa información sirve para otras cosas, pero lo habitual es que modifique de alguna manera la página web. Hay veces que se actualizan ciertas partes de la página, que el contenido de la página cambia por otro contenido que me llega, o hay veces que simplemente esa petición me sirve para darme cuenta de que la contraseña que está introduciendo el usuario es una buena contraseña. Entonces yo lo que pongo es verdecito el tick del formulario. O hay veces que cuando yo le pido a un usuario que se registre, que introduzca su correo electrónico, yo lo que puedo hacer es hacer una validación en segundo plano mientras el usuario va escribiendo. Puedo preguntar al servidor, oye, ¿este correo electrónico ya está usado por otro usuario? Para poder decir al usuario, el correo electrónico ya está en uso, ¿vale? Entonces esa pequeña petición en segundo plano sirve para hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Se denomina esta técnica Ajax porque es el acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML. Aquí lo importante es la palabra asynchronous, porque lo que nos está diciendo es que de alguna manera se realiza en segundo plano, no es síncrono, no es una petición que el usuario haga y tenga que esperar por ella, sino que se va haciendo en segundo plano, y cuando la información llega de vuelta, pues entonces se ejecuta otro pequeño código JavaScript que sirve para modificar el contenido. Y lo de XML también es importante aquí. Ya sabéis que XML es un formato basado en texto que sirve para estructurar información. Hasta ahora no había aparecido la palabra XML en ningún sitio. Lo que empezamos a ver es que en la web no solo se trabaja con HTML, CSS y JavaScript, sino que también se trabaja con información estructurada. Esa información estructurada puede servir luego, puede contener información que acabe yendo a la interfaz de usuario, o simplemente puede contener una información como el correo está ok o el correo es duplicado. De manera que el código JavaScript que interpreta esa información pues pueda modificar el interfaz de usuario en consecuencia. ¿Por qué se mejora mucho la experiencia de usuario? Bueno, pues sobre todo porque no es necesario recargar la página al completo, y también porque hay veces que ni siquiera hay que tocar el interfaz de usuario. Tú te pones a escribir y cuando ha llegado la respuesta del servidor, pues se te puede marcar una casilla como que el correo es válido o el correo no es válido, ¿vale? Esto también se utiliza mucho en el desarrollo de interfaces de usuario. También se puede cargar por partes. Pensad en la página esta que os he enseñado más o menos aquí, que podemos ver muchas en internet, la típica página que tiene una cabecera y que tiene un footer, y que tú según vas navegando pues va cambiando el contenido. En vez de recargar la página al completo, en vez de tener que recargar de nuevo el menú, que va a ser exactamente igual, se podría recargar solo la parte central, la parte del contenido. Pero además también le podemos dar al usuario una realimentación un poco más adecuada. Si el usuario pincha en un link y tiene que esperar a que se recargue la página al completo, lo único que ve el usuario es que el spinner del navegador se va moviendo y al cabo de un tiempo le aparecerá el nuevo contenido.
pero esa experiencia de usuario puede ser mejorada. ¿Cómo? Pues a lo mejor ese spinner, ese icono que se va moviendo en función de la carga, se podría incluir en el propio contenido, de manera que yo, según voy navegando, se me van apareciendo spinners directamente en el propio contenido, y cuando la información aparece, que sustituya el contenido, ¿vale? Como me imagino que ya habréis visto muchas aplicaciones, muchas páginas web que tienen este comportamiento, que la propia carga se realiza dentro de los elementos. Creo que, por ejemplo, Facebook, si pinchas en los comentarios, se te abre un pop-up, ¿no? Y los comentarios te sale el spinner y luego ya se cargan, ¿no? En vez de tener que irte a otra página completa de comentarios. Cuando el código JavaScript hace una petición AJAX al servidor, puede tener dos cosas. Puede tener contenido que incrustar directamente en la página web, es decir, contenido HTML que sustituirá a parte del contenido que ya exista, o se incorporará a parte del contenido que ya exista, ¿vale? También puede devolver, pues eso, imágenes, PDF, HTML. Es decir, cualquier contenido que al final acabe estando en la página web como si fuera un contenido que no se ha cargado por AJAX. Pero aquí empieza lo interesante y empieza el cambio fundamental de las aplicaciones web. La petición AJAX también puede devolver contenido estructurado, también puede devolver información que no va a acabar directamente en la interfaz de usuario, sino que se va a procesar por el código JavaScript. Eso de que sea el código JavaScript el que procesa la información y en función de la información que llegue acabará haciendo unas cosas u otras, es lo que ha cambiado radicalmente lo que entendemos por web. ¿Por qué? Porque es el primer paso, es la pieza que hace falta para convertir la plataforma, para convertir la web en una plataforma de desarrollo de aplicaciones como estamos acostumbrados. Cuando tú estás haciendo una aplicación cliente-servidor, tienes código en el cliente, tienes código en el servidor, y el cliente hace peticiones al servidor en base a un protocolo. ¿Que el cliente se pinta con HTML? Me da igual realmente en la librería de componentes gráficos que se utiliza en la parte del cliente. Lo importante es que desde el punto de vista de la arquitectura software, yo tengo un cliente con vida propia que hace peticiones a un servidor, ese servidor devuelve información y es el cliente el que interpreta esa información. Entonces, fijaos cómo hemos pasado de una sencilla página web estática en la que el cliente muestra contenido HTML que se le devuelve por el servidor a una verdadera plataforma para desarrollo de aplicaciones distribuidas. Hay código JavaScript en el cliente que hace peticiones al servidor, el servidor devuelve información estructurada, devuelve datos. El servidor no tiene por qué devolver HTML, puede devolver simplemente información que es interpretada por el cliente y el cliente ya verá lo que hace con ella, ¿vale? Puede acabar, que es lo que normalmente ocurre, modificando la interfaz de usuario, pero modificando la interfaz de usuario de formas completamente diferentes a lo que, puede modificar la interfaz de usuario como quieras, sin necesidad de estar atado a nada que le diga el servidor, ¿vale? Entonces, sabéis que existen muchos protocolos. Por ejemplo, el protocolo HTTP es un protocolo que hemos visto, que está basado en texto, con unas líneas y tal. Hay muchos protocolos. Cuando se utiliza AJAX, la información estructurada suele viajar en dos formatos diferentes: el formato XML o el formato JSON o JSON. Durante muchos años se utilizaba XML. XML cada vez se utiliza menos, ¿vale? XML como concepto está muy bien. XML es un formato estructurado de intercambio de información. XML tienen las DTDs y los XML esquemas que permiten validar el contenido. Lo que ocurre es que XML se considera, o muchos desarrolladores lo consideran, demasiado verboso. O sea, para guardar información hay que abrir la etiqueta, hay que cerrar la etiqueta. Al final el código no es claro. Se intentó que el código XML pudiera ser editado por humanos, pero al final se hace bastante engorroso editar ese código manualmente. Entonces, JSON o JSON es como una versión ligera de XML. Conceptualmente sirve para lo mismo, conceptualmente permite estructurar información, es un mecanismo interoperable. Lo que pasa es que visualmente es mucho más ligero y hay mucha gente que considera que es más fácil de editar manualmente, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo veremos, ya nos meteremos en ese detalle. Entonces, claro, tú piensas, un servidor web genera contenido web, genera HTML, CSS, imágenes, PDFs. Bueno, pues a partir de ahora un servidor web puede generar datos, puede generar
contenido estructurado, no tiene por qué generar solo HTML. Y esta es la clave de la revolución de la web, ¿vale? Esta es la piedra angular. A partir de este momento todo empezó a cambiar, como os decía antes. Entonces, si utilizamos Ajax, el servidor genera información en XML o JSON cuando recibe peticiones HTTP, ¿vale? Podríamos tener un servidor estático que tuviera información en JSON, podríamos hacerlo, pero es poco habitual que un servidor estático devuelva documentos JSON que están en disco. Habitualmente cuando utilizamos Ajax es porque el servidor es dinámico, pero no hay nada que lo impida, conceptualmente se puede hacer. Tú tienes un fichero JSON en disco, cuando alguien pide ese fichero JSON tú devuelves y entonces el cliente hará lo que quiera hacer con ello, ¿no? Pero no es lo habitual. Empezamos a ver el tema de la API REST, ¿vale? Empieza a aparecer aquí la API REST. Me imagino que muchos de vosotros os sonará el concepto de API REST. Está teniendo en los últimos años mucho desarrollo el tema de las API REST. Hay muchas comunidades de usuarios. Aquí en Madrid, por ejemplo, está de API Hour. Hay muchos libros que hablan de API REST. Las API REST, como resultado de la evolución de esto que os estoy diciendo, ¿vale? Ajax es la técnica que permite a los clientes hacer peticiones y recibir información estructurada. Pero ¿cómo tienen que ser esas peticiones? ¿Qué forma tienen que tener las URLs? ¿Qué tipo de información se debería devolver? Si lo quisiéramos hacer bien, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Bueno, pues API REST es un conjunto de buenas prácticas, es un conjunto de técnicas que se utilizan para definir cómo es esa información que se devuelve, ¿no? Las API REST en realidad lo que hacen es exportar información de un servicio web en vez de como HTML como información estructurada. Y cosas como esta permite que yo me vaya a una página y te ponga un botón que es conéctate con Facebook, o conéctate con Twitter, o conéctate con Google+. Las API REST han llevado la web un paso más allá porque permiten que diferentes servicios web que son de diferentes organizaciones puedan colaborar entre sí, puedan coexistir entre sí. ¿Conocéis el IFTTT? Voy a enseñar para que lo veáis. ¿No conocéis? Está bien, ¿eh? El IFTTT es una plataforma que sirve para integrar servicios web entre sí, de manera que tú puedas, a ver si carga, esto es, ¿vale? Esta sería la página del IFTTT. Lo que te viene a decir, bueno, se llama IFTTT porque si... es que esto no se puede utilizar. Si ocurre esto, entonces quiero que se tome esta determinada acción. Lo que ocurre es que esto, en vez de ser un fragmento de un programa, lo que hace es combinar o coordinar diferentes servicios en Internet. Por ejemplo, si alguien me pone un comentario en Facebook, yo quiero que me mande un correo electrónico. O si yo recibo un email, yo quiero guardar los adjuntos del email en Dropbox, cosas así, ¿vale? IFTTT es un sistema, por ejemplo, si hay una foto que me gusta en Instagram, yo quiero que se me descargue automáticamente a Dropbox. O, por ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, ¿vale? Bueno, no vamos a entrar más en detalle en ello. Entonces, ¿por qué os he puesto este ejemplo? Porque creo que es un ejemplo paradigmático de integración de diferentes servicios en Internet. Todas estas integraciones se realizan habitualmente a través de API REST. La API REST es un servicio que proporcionan las páginas web para que no solo sean esas páginas web, esos servicios web utilizados por usuarios, sino que sean utilizados por otras aplicaciones. Y esas otras aplicaciones harán lo que quieran. Por ejemplo, es bastante habitual que haya muchas aplicaciones para tuitear, ¿vale? Tú te puedes tener el cliente oficial, pero también puedes tener otro cliente. O te bajas lo típico, ¿no? Te bajas una aplicación para hacer deporte, lo que os decía el otro día, y el día que hacer deporte lo tuiteas, ¿no? Porque para un día que vas a hacer deporte que lo sepa todo el mundo, ¿no? Eso se consigue gracias a las API REST, ¿vale?
Ya entraremos en detalle en ello, ya hablaremos de qué es una API REST, ya hablaremos de cómo se utiliza, pero para que os vaya sonando de dónde viene una API REST y por qué se utiliza una API REST. Bien, bueno, existen muchas aplicaciones que no usan Ajax. La gran mayoría de las aplicaciones que utilizan JavaScript solo para hacer efectos gráficos en el cliente, pero no para hacer Ajax. ¿Por qué? Porque utilizar Ajax implica un cambio importante en la arquitectura de la aplicación. Fijaos lo que os he dicho, el servidor web a partir de ahora ya no solo genera HTML, sino que a partir de ahora genera también contenido estructurado. Pero si yo tengo toda mi aplicación web, todo mi servidor web diseñado para generar HTML, ¿en qué casos empiezo a generar contenido que no sea HTML? Entonces, como supone un cambio en la arquitectura importante, entonces hay aplicaciones web que simplemente no tienen Ajax, ¿vale? O utilizan Ajax solo para determinados aspectos muy concretos de la aplicación web, no a través de toda la aplicación web de manera consistente, ¿vale? Hay gente que utiliza Ajax para los formularios y nada más, para proporcionar una experiencia de uso a la hora de rellenar el formulario, pero el resto de la aplicación sigue siendo web pura, por así decirlo. Es decir, el servidor sigue generando HTML cuando le haces una petición HTTP. Lo que ocurre es que prácticamente todas las aplicaciones que se desarrollan a partir de ahora ya sí que incorporan en mayor o menor medida la técnica de Ajax, porque realmente mejora la experiencia del usuario. Y pasamos al Single Page Application con API REST. Claro, hay gente que ha vivido en el mundo, en esta transición entre las aplicaciones web con una arquitectura en la que el servidor genera HTML. Esos desarrolladores han empezado a incorporar Ajax a determinadas páginas y al final han llegado a la conclusión de que a lo mejor la arquitectura híbrida entre página y peticiones Ajax no es la arquitectura más adecuada, porque al final mezcla las cosas y al final se hace difícil de mantener. Entonces hay una corriente de desarrolladores y hay determinados tipos de aplicaciones que se desarrollan siguiendo el paradigma de Simple Page Application. Es decir, mi aplicación es una única página que se carga al inicio y a partir de ese momento ya no hay una nueva petición que devuelva HTML. A partir de ese momento, la aplicación en el cliente se comporta como una aplicación como otra cualquiera que tiene código JavaScript y es el código JavaScript el único que hace peticiones al servidor web. El navegador ya no vuelve a hacer una petición web, por así decirlo. Ya no hay ningún link normal, sino que a partir de ese momento todos los links de la página acaban con una petición Ajax al servidor. Posiblemente el servidor ya nunca jamás devuelva HTML generado dinámicamente, sino que el servidor lo único que haga sea devolver información estructurada. Entonces, lo que os digo, ¿no? La técnica de Ajax se puede llevar al extremo y que todo el contenido sea dinámico y se cargue únicamente con JavaScript. Entonces, fijaos, esto es una cosa un poco curiosa, porque el HTML, el CSS y el JavaScript son estáticos, es todo código que se empaqueta, que se junta, que se despliega al browser en la primera petición y solo en la primera petición, y a partir de ahí todo ese código que está en el cliente lo único que hace es hacer peticiones al servidor, y el servidor nunca más genera código HTML porque se utiliza a través de una API REST ese servidor, y la única información dinámica que genera el servidor es contenido estructurado, contenido o bien en o bien en XML o bien en JSON, ¿vale? Este sería el concepto de Single Page Application. Hay muchas aplicaciones que siguen esta técnica, muchas aplicaciones. Hay veces que es difícil verlo, pero la más famosa es Gmail, porque de hecho fue la primera que introdujo este concepto, o Google Maps, ¿vale? Fueron de las primeras que empezaron a concebir la aplicación completa como una única página que se carga y todas las interacciones se hacen en segundo plano. Aquí lo tenemos, ¿no? Hay veces que el Simple Page Application se denomina también Single Page Interface, ¿vale? Al principio estas páginas tenían algunos problemas, y es que un navegador está diseñado como si todo fueran páginas web. Entonces, un navegador tiene una funcionalidad que se llama el bookmark, es decir, la capacidad de hacer una página favorito. Si en una página de estas todo es una única página, tú no podrías hacer bookmark,
Tú no podrías decir esta página me interesa, porque en realidad toda la página web es una única página. Entonces existen librerías, existen mecanismos para que tú, cuando vas moviéndote, cuando vas interactuando por la página engaña al navegador y le hace cambiar la URL. De manera que si tú quieres hacer bookmark de una parte de la página en concreto, el navegador marca esa parte y no marca la aplicación como un todo. Pero en realidad no va haciendo peticiones a páginas. En realidad el navegador ya no hace... Bueno, ya no hace. El navegador sigue haciendo todo el trabajo por debajo a través de Ajax, pero por así decirlo, no recarga la página completa nunca más. Por ejemplo, Twitter también es una de estas páginas, ¿no? Tiene un interfaz muy fluido, de manera que tú tuiteas o vas navegando y también se recarga de manera automática. Bien, bueno, lo que ya os he dicho. También ocurre lo mismo con el botón de atrás. Si yo tengo una única página y me tiro media hora navegando, dando vueltas en la página y luego le doy el botón de atrás, claro, me saldré de la aplicación. Pero eso no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el usuario normalmente concibe que cuando le da hacia atrás lo que quiere es quiere volver al último punto en el que estaba, pero el último punto conceptual. Lo que pasa es que, claro, está tan acostumbrado a navegar por páginas que cuando una persona da atrás lo que quiere es volver al punto en el que estaba antes de pulsar el último clic, ¿no? Del último enlace. Pues también existen mecanismos para que las aplicaciones Single Page Application puedan engañar al historial del navegador, de manera que cuando le das hacia atrás vuelvas al último estado conceptualmente en el que te encontrabas. ¿Os acordáis que ayer hablábamos de las aplicaciones móviles y de las aplicaciones, sobre todo móviles? Tú puedes desarrollar una aplicación móvil nativa o puedes también hacer que tu web sea responsive. Pero tú también puedes utilizar Apache Cordova, y Apache Cordova era una herramienta que te permitía desarrollar una aplicación desarrollar una aplicación para móvil con las tecnologías web. Bueno, pues cuando tú utilizas esa herramienta, cuando tú quieres construir una aplicación con tecnologías web, en realidad estás haciendo siempre una Single Page Application. Cuando tú quieres hacer una aplicación para una tele Smart TV, estás haciendo una Single Page Application. Normalmente, hay casos en los que no, pero normalmente tu contenido HTML, CSS y JavaScript se empaqueta, se distribuye al cliente de alguna manera, o bien a través del market o bien a través de alguna manera, y cuando esa aplicación se carga en el dispositivo del cliente, lo que hace es hacer peticiones REST al servidor, pero no se genera HTML al vuelo, ¿vale? Ahí ya os digo, hay ciertos casos en los que sí, pero lo habitual o lo más recomendable es que no sea así. ¿Eso qué permite? Pues eso permite que toda la aplicación, por así decirlo, esté ya en el cliente y la única información que se transmita a través de la red sea la información que te devuelve el servidor, el servicio, por así decirlo. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Habíais oído ya hablar del concepto de Single Page Application? ¿Alguno? Algunos sonaba, ¿no? Vale. Bueno, se está poniendo cada vez más de moda. Las decisiones tecnológicas son muchas veces difíciles de tomar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todas las páginas, absolutamente todas, tengan que hacerse con Single Page Application? Bueno, tiene sus desventajas. Single Page Application hace un uso muy extenso, muy importante de JavaScript. Entonces eso hace que haya determinados navegadores que no soportan tan bien el JavaScript que se puedan ver afectados. Si yo solo utilizo JavaScript para determinados efectos gráficos y el navegador en el que está utilizando el usuario no tiene soporte completo para JavaScript, pues yo lo único que puede pasar es que el usuario no vea esos efectos gráficos. Si yo en cambio toda mi aplicación la hago basada en JavaScript con peticiones en segundo plano y ese navegador no utiliza o no interpreta correctamente el JavaScript, pues esa aplicación directamente ya no se puede utilizar, ¿vale? También hay otros problemas de utilizar el Single Page Application, y es que Google, como sabéis, rastrea Internet todos los días y a todas horas buscando páginas, de manera que cuando tú pones en el buscador una palabra de búsqueda, un término de búsqueda, él se acuerda de todas las páginas que ha encontrado por internet, va a su base de datos y te saca los resultados, ¿vale? Las aplicaciones Single Page Application pueden tener ciertos problemas con Google, porque Google no interpreta JavaScript. Los robots de Google, las arañas de Google, no interpretan JavaScript, ¿vale?
las técnicas de Single Page Application pueden tener ciertos problemas con el SEO, ¿vale? SEO ya sabéis que es el acrónimo de Search Engine Optimization, es decir, hacer que tu página pinte bien a Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, Twitter hace una cosa curiosa, y es que Twitter, cada vez que haces una página a su petición, cada vez que haces una petición a su página, Twitter se da cuenta de si eres el robot de Google o eres un usuario normal. Si eres el usuario normal, te devuelve una Single Page Application. Si eres el robot de Google, lo que tienen ellos es un navegador dentro de sus servidores, tienen un mini navegador que lo que hace es interpretar el JavaScript, y el HTML que finalmente sale de ese código es el que se le devuelve a Google, ¿vale? Hay ciertas técnicas. No vamos a entrar en detalle en todo eso, eso ya se nos escapa, pero que sepáis que, bueno, que es una cosa a tener en cuenta. ¿Alguna duda de este tema? ¿No? ¿Algún comentario? Como, ¡ay, qué guay! ¿Cómo mola todo esto de la web? ¿No? ¿Qué me miráis? No sé si me miráis en plan, joder, qué interesante, qué clase más bien, o qué coñazo de verdad, si yo me voy a dedicar a hacer juegos para Play 4 toda mi vida, y a mí esto me da igual. No sabemos, ¿no? No, el tema de los juegos es un tema muy interesante, ¿vale? Sabéis que está cada vez más de moda y hay muchas maneras de hacer juegos con HTML5, ¿vale? Luego, ahora lo vamos a ver en tecnologías de cliente. La gente de Firefox ha portado el engine de Unreal a JavaScript, de manera que con tecnologías como WebGL, tecnologías de Canvas y tecnologías multimedia como tecnologías multimedia y con WebSocket, la web empieza a ser una plataforma cada vez más interesante para el desarrollo de videojuegos, tanto de tipo puzzle, de estos ahí de pensar, como que hagan uso de gráficos intensivos, o como el Minecraft, que no hace uso de gráficos intensivos, ¿no? Vale. Venga, vamos a pasar a las tecnologías. Tenemos un ratito, ¿no? Todavía. Vamos a hablar un poquito de HTML y CSS, aunque luego lo repitamos, y ya de Flash y eso hablamos la semana que viene. Si queremos utilizar web, durante muchos años se podían utilizar otras tecnologías no estándar, Flash, Applets, Microsoft Silverlight, plugins ActiveX, Shockwave. Bueno, ha habido muchas tecnologías que se han utilizado durante mucho tiempo en la web. Afortunadamente ya eso no es así. Afortunadamente, si yo quiero implementar una página web, puedo utilizar estándares, y eso lo que me va a permitir es que todos los dispositivos que hagan uso o implementen el estándar van a ver correctamente mi página web, ¿no? Entonces el W3C es el organismo que ya me imagino que conocéis de la asignatura Fundamentos de la Web, es el organismo que se encarga de establecer esos estándares, trabaja mano a mano con la industria. Entonces, durante mucho tiempo la web ha sido un campo de batalla de las grandes empresas. Últimamente se llevan bastante bien, salvo por el tema de los códecs de vídeo. Sabéis que hay una disputa importante con el tema del códec de vídeo en HTML5. Gente como Chrome y Firefox consideran que el códec de vídeo oficial estándar tiene que ser un códec libre. Y gente como Apple pues piensa que no, porque Apple tiene participación en el códec H264 y entonces dicen que el códec oficial tiene que ser el H264 por el que Apple cobra. Entonces, bueno, están ahí discutiendo. Google llegó, dijo, me parece muy bien lo que tú digas, Apple. Compró una empresa, que es una empresa que se dedica a hacer códecs, y liberó el códec VP8 y le llamó WebM, que os sonará, me imagino. Entonces WebM es un códec libre que tú puedes utilizar sin pagar royalties y que Google quiere que sea el estándar de la web. Lo que pasa es que Apple dice que ese códec viola sus patentes, y entonces Google dice, pues demándame y ya veremos a ver lo que pasa. Entonces, bueno, ahí están. Pero bueno, salvo estos pequeños detalles de patio de colegio, la web es un campo estándar. Durante años no fue así. Microsoft utilizó su influencia, como ya comentamos, por el tema de los navegadores web, pero afortunadamente los últimos navegadores de internet suelen ser bastante estándar, incluso los de Microsoft. Entonces, aunque se siga necesitando hacer testing en un montón de browsers para darnos cuenta o para asegurar que nuestra aplicación funciona correctamente, es bastante estándar todo, ¿no? Entonces, bueno, existen algún conjunto de tecnologías no estándar
que todavía se siguen utilizando ocasionalmente, pero cada vez están más en desuso, sobre todo con la incorporación de HTML5 o la distribución de HTML5 en gran cantidad de navegadores que utilizan los usuarios. Cada vez es menos necesario utilizar Flash. Entonces, sin entrar mucho en detalle, el World Wide Web Consortium, el W3C, pues es la organización que se encarga de esto. Ya nos dará tiempo a ver de manera técnica qué podemos hacer, pero bueno, básicamente aquí vemos el scripting y el Ajax, JavaScript sobre todo, la tecnología de scripting, HTML, CSS, técnicas de accesibilidad, diferentes tipos de gráficos, conceptos como la web semántica que no se utilizan mucho pero que ahí se siguen desarrollando, algún día darán el salto. XML también está formalizado por el W3C. Es muy curioso porque, fijaos, vosotros habéis tenido una asignatura que se llama Fundamentos de la Web, en la que habéis visto XML, y el XML ya no se utiliza en la web, ¿vale? Es curioso, pero tiene cierto sentido porque XML es un estándar formalizado por el W3C, por el consorcio de la web, y se utilizó durante mucho tiempo, ¿vale? Han sido un poco los desarrolladores los que han decidido utilizar otros formatos.